Primera plana. Todas las noticias, todas las voces. Y tal como lo dijimos, ya tenemos en la salita de espera a Paulo Caña. Le voy a pedir que activemos la camarita. Ahí está. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Slen, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y buenas tardes con todas las personas que nos siguen a través de este medio. Bueno, con el jurista Paulo Caña, quien también es presidente de la Comisión Cívica, vamos a hablar acerca, como les dijimos, del seguimiento del concurso para elegir al nuevo o a la nueva fiscal general de la Nación. Doctor, a breves rasgos, o más bien para iniciar esta conversación, ¿cómo miramos o cómo evaluamos la gestión que dejó Diana Salazar hace poquísimos días tras declinar la continuidad de ella en la Fiscalía General del Estado? ¿Cómo vemos la gestión de Diana Salazar y cuál es la esperanza en el fiscal que ahora asume, que más bien, que asumió Wilson Toainga? Sin duda alguna, el trabajo que realizó la doctora Diana Salazar en los 6 años que estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado dejó muchos procesos en marcha y muchos objetivos propuestos conseguidos, de tal forma que desarticuló muchas bandas criminales, delincuencia organizada, así como también llegó a tener u obtener sentencias condenatorias en casos relevantes y mediáticos que es de conocimiento público. Finalmente, ya en sus 2 últimos años, o en su año y medio que le restaba, se dio a conocer los casos que hoy es de conocimiento público, Metástasis, Purga Plaga, donde de una u otra manera se develó la corrupción que existe en el sistema judicial y que de una u otra manera eso nos permite o hace permeable para que se transparente todo el sistema judicial y que haya esta lucha en contra de la corrupción. ¿Y cómo vemos la incursión de Wilson Toainga ahora al despacho de la Fiscalía? Mire, el doctor Toainga ha estado igualmente en estos 6 años como fiscal subrogante y cada vez que faltaba la doctora Salazar por sus múltiples ocupaciones o porque salía fuera del país por algunos temas de la fiscalía, el doctor Toainga la suplía y obviamente su trabajo lo realizaba en debida forma, de tal suerte que en la misma línea de la doctora Salazar llevaba a cabo sus audiencias. Considero que en el tiempo que vaya a estar el doctor Toainga frente a la Fiscalía General del Estado, va a hacer un trabajo similar al que lo venía haciendo y con ello no existiría duda y peor aún pensar que exista actos de corrupción, sino más bien su lucha va a seguir igual. Hablemos ahora un poquito de lo que se viene, ¿no? Porque sin duda creo, no sé si usted comparte la postura conmigo, doctor, pero creo que todavía el Consejo de Participación Ciudadana nos queda debiendo, no hablemos de los otros concursos, porque creo que podemos hablar de todos los concursos que tiene pendiente el Consejo de Participación, sino del actual. Nos queda debiendo un fiscal que es una figura sumamente importante en un Estado, y no me refiero al Consejo de Participación Ciudadana netamente de Andrés Fantoni, porque esto sin duda viene acarreando algunas presidencias que le quedan debiendo muchísimo al país en torno a la elección del nuevo fiscal. Mire, Suelen, en efecto, este es un proceso que se debía llevar a cabo ya tiempo atrás, tomando en cuenta lo complicado que es dicho proceso o concurso a fiscal general de la Nación, tomando en cuenta que posiblemente sea uno de los cargos más fuertes que se tiene dentro de nuestro país. Para ello, y advertidos que obviamente el tiempo que duraba la doctora Salazar en su cargo era de 6 años, obviamente debía comenzarse este concurso un año atrás, un año y medio atrás, para que se pueda dar todas las fases que se requieren, que son 5 las que se han determinado en el primer proyecto de reglamento, y con ello se vayan cumpliendo a rajatabla en los tiempos que se señale, tomando en cuenta que incluso, y no porque lo advierta yo, ni porque esté deseando mal, para nada, sino que muy posiblemente habrán acciones constitucionales, acciones de protección donde se tienda a retardar los procesos. Algo similar lo que pasó con el concurso de defensor de público, donde llevó 2 años para llegar finalmente a poder designar la autoridad. Y también del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Que tuvo que ir a cero.
Exactamente. Entonces, considero que sí faltó una previsión y no esperar, tal cual como lo dice el Código Orgánico de la Función Judicial, no esperar que, en este caso, la fiscal haya renunciado, esta renuncia haya sido aceptada el 21 de mayo por la Asamblea Nacional y desde allí corran 30 días, perdón, que corra un mes, que es lo que señala la norma, y dentro de ese mes quieren realizar todos los actos para primero formar la comisión de selección y después con ello ir hacia adelante con el concurso, lo cual nos llevará, yo considero que no menos de 8 meses, 10 meses, hasta finalmente tener el fiscal designado o la fiscal designada, pero esto también surtirá efectos si es que no se presentan, como digo, acciones de protección y no interrumpe el proceso para que se pueda arribar a un buen puerto y finalmente sea escogido el mejor postulante para dicho cargo. Desde la Comisión Cívica, ¿cómo ven ustedes este nuevo reglamento que fue creado a propósito del nuevo fiscal, pero que rige de ahora en adelante a las comisiones ciudadanas? Mire, Sonen, debo partir indicando que hemos conformado esta comisión cívica a raíz de una iniciativa multisectorial donde hay varios participantes. De hecho, están gremios como el Colegio de Abogados de Pichincha, quien preside dicha comisión, así también la Unión Nacional de Periodistas. También está involucrada la academia. De hecho, está la PUSE, la Pontificia Universidad Católica, la UES, la SEC, así también la Universidad Hemisferios. Y también está conformada por organizaciones civiles como es ODJ y también la Fundación de Desarrollo y Ciudadanía y Desarrollo, perdón. Entonces, nosotros estamos o nos hemos unido en esta iniciativa para poder replicar el concurso que se va a llevar a cabo y con esto transparentar y dar la claridad que necesita dicho concurso para que finalmente la postulación o el postulante que llegue a ser designado sea realmente el mejor calificado. Ahora, aquí obviamente este va a ser una suerte de el Consejo de Participación Ciudadana que va a tener que primero hacer seleccionar, perdón, la reiteración, seleccionar el comité de selección para que ellos vayan presentando la propuesta. Pero de lo que podemos advertir hasta el momento es que este reglamento que fue propuesto por un ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana, que hoy está siendo procesado en el caso Liga Azul, tenía unas ciertas inconsistencias que consideramos deben ser revisadas por el actual Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que en sí pueda ser reformado y que no exista dentro de ellos violaciones a derechos constitucionales o al derecho de participación. ¿A qué me refiero, Solén? Por ejemplo, en uno de sus articulados determina que hay límites a las postulaciones y nos indica que los postulantes que hayan defendido dentro de los últimos 10 años y nos da alrededor de 16 tipos penales, no podrán concursar. Pero eso obviamente es una limitación, cuando por ahí no es donde se debe hacer la revisión, sino más bien se debe hacer la revisión dentro de la probidad que deben justificar cada uno de los postulantes, en el cual permitan abrir sus cuentas bancarias, así como también su patrimonio, y con ello determinar si en efecto lo que tiene como patrimonio coincide o es acorde con lo que ha ganado y le ha declarado en los últimos años al SRI. Pero si no damos esta probidad, muy posiblemente vamos a tener falencias y esta limitación a la que hago referencia, Suelen, va a permitir que existan, no sé si 1, 2, 10, 100 acciones de protección porque los abogados en libre ejercicio se van a sentir limitados y desplazados y se podría considerar o pensar o tergiversar, si es que ese fuera el caso, de que tiene un cierto direccionamiento dicho concurso. Quiero usar un término que tal vez sea muy sensible, así que le invito a todas las personas que tomemos con pinzas lo que voy a decir, pero de alguna manera este reglamento podría ser susceptible para direccionar el concurso, es decir, dejar por fuera a ciertas personas para que sepamos que dentro entre este grupo que queda va a ser el nuevo fiscal y quiero que nuevamente tomemos con pinzas la palabra direccionado porque por supuesto debemos tener pruebas para eso, pero de alguna manera podría ser susceptible de esto, de direccionar el concurso.
Por supuesto que sí, Suelen, y por eso yo advertía hace un momento sobre este artículo que debería ser eliminado del reglamento para que no se malinterprete que puede existir un direccionamiento detrás y solo sea permitido para postulantes, llámese jueces, fiscales o defensores públicos. Por eso es que nosotros advertimos de esta violación que existiría al derecho de participación y con ello queremos transparentar y dar claridad al concurso. Más aún, y déjeme indicarle esto, Suelen, que dicha comisión cívica tiene el apoyo y el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, con lo cual nos permite ser transparentes y dar esta publicidad que se requiere para dicho concurso y de esta forma finalmente tener al mejor postulante, al que mejor conozca derecho penal, derecho procesal penal y sobre todo litigación oral, quien sea el que vaya a conocer los casos que ha dejado la doctora Diana Salazar en camino. Ujú. Analizamos un poquito el trabajo que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana. Yo estaba revisando justamente la página web y les voy a proyectar por acá para que podamos verlo entre todos, para que quede claro que no me estoy inventando nada. Aquí está la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo se encuentra actualmente el concurso para la Fiscalía, para el titular de la Fiscalía General del Estado? Aquí tenemos en verde, que está una etapa concluida, este reloj de arena, que está en una etapa de proceso, y este rojo que dice concurso por ejecutar. De acuerdo a lo que nos arroja la propia página del Consejo de Participación Ciudadana, se tiene ya la normativa para la elección del fiscal general del Estado, se tiene ya la veeduría, pero todavía estamos esperando la integración de la Comisión Ciudadana y ni hablar del inicio del concurso de méritos y oposición. Doctor, ¿cómo podemos ver este proceso? Usted nos ha dicho que podría ser 10 meses, pero teniendo en cuenta esto, lo que nos presenta la propia página web del Consejo de Participación Ciudadana, ¿tenemos esperanza de que en efecto sea febrero en el que ya tengamos a un fiscal, como lo dijo el presidente Andrés Fantoni? Mire, de lo que tenemos conocimiento extraoficial, se van a realizar mesas de trabajo para trabajar en el proyecto del reglamento. ¿Por qué? Porque estas advertencias obviamente podrían llevar a que el proceso tienda a tardar más. Es por eso que se van a conformar estas mesas de trabajo. Nosotros también, y me refiero como Colegio de Abogados de Pichincha y de Federación Nacional de Abogados del Ecuador, la cual también la presido, hemos solicitado ser escuchados en pleno e indicar en forma oral, verbal, estas observaciones que nosotros tenemos al reglamento. Nuestra intención, llámese de cualquiera de estos gremios o llámese también de la Comisión Cívica, es aportar a que uno, se haga en estricto derecho bajo las normativas de la Constitución y de lo que tenemos nosotros en nuestras leyes. Y dos, que finalmente este concurso sea transparente. ¿Para qué? Para que no exista la captación o cooptación de grupos de delincuencia organizada que quieran ir tras la Fiscalía General del Estado. Y con ello esta transparentación o esta publicidad a la que hago referencia nos va a permitir a todos conocer cómo se sigue el proceso de fiscal general del Estado y con ello tendremos la esperanza y la tranquilidad y quisiera yo la seguridad de que en efecto el mejor postulante llegue a dicho cargo y con eso tener el combate a los grupos o estructuras criminales y delincuencia organizada que lamentablemente está en nuestro país. Con respecto a eso mismo, ¿qué les han respondido desde el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Ellos también apuestan para el acompañamiento de la Comisión Cívica o, digamos, de este acompañamiento de la ciudadanía hacia el proceso? Ya ha entrado nuestro oficio a conocimiento del Pleno. Entiendo que el día de mañana van a conocer el oficio y tomar decisión si nos reciben en Pleno y poder escuchar nuestras observaciones. Considero yo que si es que el Pleno nos permite, podemos dar una claridad de lo que estaría en el reglamento y advertir en cierta forma cuáles podrían ser las consecuencias en el caso de que no se cambien ello y el proceso, el deterioro del proceso por un lado y hacerlo más largo por otro lado. Ahora, partiendo, digamos, aislándonos un poco de este tema del concurso,
¿Cómo podemos nosotros de alguna manera estar seguros o cómo debería el Consejo de Participación Ciudadana blindarse ante estas acciones extraordinarias de protección, ante todos los recursos legales que constantemente han llegado para evitar la posesión o incluso la designación o incluso el concurso de ciertas autoridades, tal como lo rememorábamos al inicio, el Consejo Nacional Electoral, el concurso del Consejo Nacional Electoral tuvo que ir a cero nuevamente por decisión judicial. Pero ¿de qué manera podría blindarse el Consejo de Participación Ciudadana para evitar que se siga prorrogando, digamos, la elección de las diferentes dignidades? Miren, no solo en este concurso, sino también ya pasó en el concurso a jueces de la Corte Nacional, donde no está bien construido un reglamento y permite que en el camino de los procesos se pueda declarar la nulidad por por no tener esta transparencia y publicidad. Por ello, lo importante es en la construcción del reglamento, en la forma en cómo se lo realice el reglamento, y si es que no se vulnera derechos constitucionales como el que refiero el derecho de participación, muy seguramente se va a limitar a que si existieran acciones de protección serían mínimas y no la gran cantidad que podía existir por esta violación constitucional. Pero ¿es suficiente un reglamento para un concurso? Digo, porque estamos hablando de decisión de autoridad competente, ¿no? De alguna manera, en la jerarquía, digamos, ¿cuál está encima, la autoridad o el reglamento de un concurso? Bueno, lo que pasa es que el reglamento es las cartas con las que se va a jugar un juego. Perdón que le haga este ejemplo coloquial, pero es un poco para poderlo entender o que la gente que nos escucha y nos mira pueda entenderlo de mejor manera. El reglamento es las cartas, es decir, es los lineamientos con lo que se va a realizar un reglamento. Si este reglamento no tiene vicios que puedan nulitar, el proceso podría ser rápido y sin lugar a dudas va a pasar las 5 fases que se ha determinado. Pero si es que el reglamento tiene algunas violaciones, obviamente va a tender a ser suspendido. Actualmente, doctor, estamos llevando o estamos sufriendo los ecuatorianos una crisis de inseguridad, ¿no? Una crisis de seguridad, más bien. Que eso, lo que las diferentes allanamientos, procesos, detenciones, todo lo que se ha vivido desde la parte judicial, ha hecho de notar que en efecto las estructuras delincuenciales en el país están muy bien consolidadas, que han tenido mucho tiempo para, de hecho, organizarse de alguna manera, están muchísimo más organizados que el propio Estado. Tenemos referencia de que mueven muchísimo dinero. En ese sentido, ¿qué tan seguro o qué tan dable es que tengamos a un fiscal de la talla que tenemos, tomando en cuenta que se va a tener que enfrentar a todos estos grupos organizados y posiblemente incluso su vida corre riesgo, como ya se lo anunció, se lo vivió con la fiscal general del Estado, Diana Salazar? La vara que ha dejado la doctora Salazar realmente es muy alta, pero considero que no es imposible de conseguir. Hay que indicar y advertir que el sistema adversarial en el cual está nuestra legislación hace o permite que el titular de la acción penal sea fiscalía. Para un mejor entender, si es que no hay una acusación fiscal, no hay juicio. Y por eso la importancia de este concurso para que la persona más proba, con mayor conocimiento, llegue a ese cargo y con eso pueda darse esta lucha contra las bandas de delincuencia organizada o con las estructuras criminales, y así también se pueda llegar a buen puerto cuando se inician procesos. Me refiero a sentencias condenatorias en esta lucha que debemos llevar a cabo. La comisión va de alguna manera a aportar con investigación y me refiero, por ejemplo, muchos de nosotros o incluso los miembros del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana no conocen a los postulantes y se quedan, digamos, en esta hoja de vida o en el reporte que pueden mandar las diferentes instituciones. Pero sí quisiera saber de qué manera ustedes van a aportar en este concurso para que en efecto, la persona que vaya a ocupar la Fiscalía General del Estado no vaya a tener vínculos o nexos con el crimen organizado, el narcotráfico o otros grupos delincuenciales.
La idea de la comisión es poder replicar cada una de las fases que va a tener este concurso. Con ello, todas las personas que vayan a postular, por el principio de publicidad, nosotros también vamos a conocer sus hojas de vida, sus méritos, sus títulos que dice serlo, y obviamente este análisis nos va a determinar si está siendo bien calificado el postulante A, simplemente pongo como ejemplo, y si es que este postulante A realmente merece la nota 40, 45 sobre 50 que se lo ha puesto por parte de la comisión de selección. Esa es la idea de transparentar esta información y con ello, obviamente, se va a permitir que este proceso tenga claridad, que tenga transparencia y que todos nosotros vayamos conociendo. Nosotros no podríamos ir más allá de lo que está establecido en las bases, pero sí podemos replicarlo y con ello hacer nuestras consideraciones y se puedan realizar también las conclusiones a las que se ha arribado, si es que son debidamente calificadas o indebidamente calificadas. ¿En qué momento fenecería la actividad de la comisión? Porque sí quisiera saber si ustedes van a seguir, digamos, de alguna manera organizados posterior a la elección del concurso del fiscal, es decir, dar un seguimiento al trabajo que está haciendo el nuevo o la nueva fiscal general del Estado. No, nuestra comisión cívica ha sido o tiene la iniciativa de llevar a cabo el seguimiento del concurso. Esto quiere decir que una vez que se ha designado la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, hasta llegaría nuestro trabajo. Ok. Doctor, le agradezco muchísimo por esta entrevista, por brindarnos estas luces y por supuesto también atentos a lo que, a las alertas o a las observaciones que ustedes levanten en torno a este concurso que, vuelvo y repito, es uno de los concursos más esperados por el nivel de autoridad que tiene la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias por la entrevista. A usted, Soren, muchas gracias y buenas noches con usted y con todas las personas. Gracias.